Para mí el futuro de la abogacía no está en riesgo como consecuencia de la inteligencia artificial. No se trata de que guste o no guste, es que vamos a convivir con ella. ¿Hasta qué grado y con qué riesgos? El tiempo lo dirá. Estuve 9 años trabajando como abogado del Estado, los últimos 2 en un puesto divertido, actuando como agente de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. En los despachos se trabaja y mucho. Podemos buscar fórmulas para evitar que la gente se vaya y nos preocupa. Hasta ahora no hemos encontrado la piedra filosofal. Para mí un elemento clave de conciliación es la flexibilidad. No se trata de estar X horas trabajando, se trata de sacar el trabajo. Especializarse es elegir y elegir es morir. Por tanto, comprendo perfectamente la aversión porque estás renunciando a mucho cuando te especializas. Pero la realidad al mismo tiempo es que... Buenas tardes. Soy Beatriz Vara de Rey, líder de la vertical de legal de Nova Talent, que es una red de networking que reúne al talento top en España, en concreto al 3% del talento joven en España. Y empezamos el podcast de esta comunidad de legal entrevistando a Luis Pérez de Ayala, que es socio del equipo de Derecho Público de Quatre Casas y también vicepresidente del despacho. Además, acaba de ser nombrado presidente de la firma con efectos de enero de 2026. Hola Luis, encantada. Igualmente, gracias Beatriz. Un placer de tenerte aquí con nosotros. Queríamos empezar esta entrevista preguntándote ¿quién es Luis? En unas breves líneas que me dijeras algunas ideas, algunas nociones de cómo es Luis Pérez de Ayala. ¿Cómo te defines? Pues como alguien que lleva muchos años ejerciendo la abogacía, contento de las decisiones que ha tomado en su vida, con la suerte que uno ha tenido. Me considero una persona bastante normal. Estoy casado, tengo 3 hijos, 2 de ellos son abogados y llevo 19 años en el despacho y anteriormente otros 14 o 15 también ejerciendo como abogado. Genial, Luis. Bueno, una persona normal tampoco es que sea muy normal. Otra cosa es que lo consiga. Más bien sobresaliente. Y en relación con esto, Luis, a ver si me puedes contar un poco para que también la gente, ¿no?, se entere qué trayectoria has tenido, qué estudios cursaste, qué carrera hiciste, cómo llegaste a Quatre Casas, en qué empresas estuviste trabajando antes, un poco una evolución, ¿no?, un poco resumen de tu evolución y de tu desarrollo hasta el punto en el que estás ahora. Muy bien. Yo estudié la carrera en ICADE, hice Derecho en ICADE. Cuando terminé, dudé acerca de qué camino seguir. Opté por estudiar oposiciones. Tuve suerte y conseguí aprobar la oposición. Estuve 9 años trabajando como abogado del Estado para la Administración. Los últimos 2 en un puesto divertido, como era actuando como agente de España en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo. A partir de ahí di el salto y en lugar de irme a un despacho, que hice fue irme a una empresa que era Gas Natural, la actual Naturgy, donde estuve 3 o 4 años y posteriormente, cuando Enagas salió a bolsa, me fui como secretario del Consejo y director de asesoría jurídica de Enagas. Allí también estuve unos cuantos años y ya posteriormente, hace ya 19, me incorporé al despacho. Por tanto, tengo una trayectoria un poco atípica porque en lugar de hacer del despacho a la empresa, que es lo normal, hice el camino inverso, de la empresa al despacho. ¿Y en este sentido crees que te ha ayudado haber hecho ese camino inverso, haber pasado por empresa antes de llegar al despacho? Yo digo que mucho, porque una de las cosas que en general nos faltan a los abogados de despacho es conocer bien lo que buscan nuestros clientes, conocer qué es una empresa por dentro y cuáles son sus necesidades. Si antes has pasado por eso, pues eso lo tienes ganado. Tienes otros inconvenientes, naturalmente, pero creo que ese punto es positivo. Y a ver si cuéntame un poco qué es lo que haces, cuál es tu rol en el despacho. Ya sabemos que eres socio, diriges un equipo bastante grande, también eres vicepresidente, ahora vas a ser, en unos meses serás presidente. ¿Cuál es tu rol ahora? ¿En qué te enfocas? ¿Cómo lideras el equipo? ¿Cómo es un día a día tuyo en el despacho? Tengo la suerte, o he tenido la suerte hasta ahora, de seguir dedicando gran parte de mi tiempo a los clientes, más de lo que la gente cree.
Y pues aproximadamente un 75%, 70% de mi tiempo lo dedico a clientes, que es lo que me gusta, porque soy abogado y me gusta ser abogado. Em, por tanto, mi rol en ese sentido es similar a cualquier otro socio de cualquier gran despacho. Además, efectivamente, coordino un equipo de 50 personas por toda España, con varias oficinas, que también me obliga a mantenerme activo en términos de viajes, porque tengo que ver a la gente de mi equipo de derecho público, y eso también me quita tiempo. Y la vicepresidencia, con el componente que tiene, tanto de gestión como institucional, pues efectivamente me ha ido quitando tiempo, cada vez me está quitando más y se supone que me quitará más en el futuro. Vale. Una inquietud que tienen los abogados más jóvenes, bueno, primero es el tema de la especialización, si es bueno especializarse, no especializarse, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, bueno, me consta que en Cuatro Casas está todo especializado en diferentes industrias, entonces tienen mucha duda de si es bueno esa especialización o no, o es mejor ser un abogado más versátil, ¿vale? Y otra de las dudas que tiene es el tema comercial. Hay una sensación muy generalizada de que las categorías más junior o más tipo junior y asociado no se potencia tanto el tema comercial y que cuando ya toca dar ese salto a asociatura cuesta más porque no se ha aprendido esa serie de, ¿no?, esas habilidades que son luego necesarias. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Y qué puntos crees que podríamos mejorar para, ya no sé si son puntos a mejorar como tal o a comunicar a los abogados más jóvenes? Vale, me has hecho dos preguntas. No me hagas más de dos porque no tengo memoria y se me olvida, ¿eh? Así que, Sí. pero creo que podré contestarlas. Empiezo con el tema de la especialización. Es un debate abierto que además nunca se cerrará del todo. Especializarse es elegir y elegir es morir. Por tanto, comprendo perfectamente la aversión de la gente, sobre todo de la gente joven, a especializarse, porque estás renunciando a mucho cuando te especializas. Y muchas veces no tienes el elemento de juicio suficiente para tomar esas decisiones. Pero la realidad, al mismo tiempo, es que nuestros clientes son cada vez más sofisticados. Quieren gente que conozca su mundo, que no tengan que explicar nada porque ya vengan de casa con eso aprendido, y eso requiere una especialización. ¿Se puede combinar una especialización con la especialización que exigen los clientes con ese afán que tenemos todos de mantenernos vivos en varios ámbitos? Desde luego, durante unos años sí, sin duda. Y nosotros en el despacho no imponemos la especialización a los más jóvenes. Según los departamentos, damos 3, 4, 5, 6, 8 años, que además ni siquiera es para especializarse en una área concreta, sino para ir descartando e ir focalizándose en 1, 2, 3 áreas diferentes de especialización o mercados. Por tanto, somos conscientes de que esa necesidad tenemos que cubrirla. Y los abogados jóvenes necesitan ver materias y además eso les enriquece porque les hace trabajar con más socios. Y eso es bueno para ellos. Por tanto, entendemos la preocupación de los jóvenes y tratamos de buscar un equilibrio entre respetar esa preocupación y también dar a nuestros clientes lo que nos piden. En cuanto al elemento comercial, tienes toda la razón. Hay cosas que no se enseñan en la universidad. No se enseña en la universidad a gestionar equipos, a recursos humanos. De eso, no, desgraciadamente, nadie sabe, o no sé porque no hay ciencia al respecto, y tampoco se enseña cómo ser un gran abogado comercial. Hombre, hay técnicas de marketing naturalmente, y eso sí se puede estudiar. Pero a la hora de la verdad, nadie nos puede decir hay que hacer esto, hay que ir por este camino para captar clientes. ¿Qué tenemos que dar? ¿Qué tratamos de dar? O al menos ¿qué trato de dar yo a los jóvenes? Pues en la medida en que ellos lo van pidiendo, porque cada uno lo pide a su manera y en momentos distintos,
a medida que cada uno lo va pidiendo, trato de darles visibilidad, trato de que interactúen con los clientes. Algunos quieren volar solos muy rápidamente. Eso es bueno, pero no siempre es necesariamente bueno. Otros, al contrario, son más retraídos. Yo intento predicar con el ejemplo y que vean cómo lo hago yo. No significa que yo lo haga bien y que tengan que hacer, hacer lo que yo hago, pero que lo vean, que aprendan de mis vicios y defectos y de mis virtudes y del resto, y que cada vez tengan más interactuación con el cliente. Un abogado necesita también tener confianza para captar clientes, y esa confianza se gana con el tiempo. Efectivamente. Y también entiendo que ganas confianza con los clientes cuando entienden muy bien del sector, ¿no? Del sector en el que están los clientes. Para ganar confianza tienes que entender al cliente y tienes que conocer el sector. Puede haber excepciones. Los abogados a veces actuamos como médicos generalistas, en el sentido de que cuando nuestro paciente tiene un problema, nos llama, no sabiendo que le vamos a llevar nosotros, pero sí sabiendo que les vamos a poner en contacto con el especialista y sabiendo que somos la primera referencia. Yo tengo, como todos los socios, clientes que me llaman a mí porque confían en mí, aunque sepan que no voy a ser yo quien les vaya a llevar un tema, porque es un tema fiscal o de litigación o mercantil, o sea, cosas en las que yo no estoy especializado, pero me necesitan al lado. Bueno, esa combinación también se puede y se debe dar. Y Luis, ¿qué es lo que encuentras más difícil de gestionar en la carrera de la abogacía y en tu posición actual en particular? ¿Qué es lo que más te cuesta hacer? ¿Qué es lo que más me cuesta hacer? Para mí, yo creo que el gran reto que tenemos, yo lo tengo desde luego, es la gestión de los equipos y de los recursos humanos. Tenemos reuniones periódicas con los responsables de los grandes despachos y al final siempre acabamos hablando de lo mismo, siempre. Cómo captar talento, el mejor, y cómo retenerlo. Cada vez que se me va alguien, yo me siento frustrado y creo que para mí cada salida de mi equipo es un fracaso. ¿Cómo tenemos que hacer para que vengan los mejores y para que esos mejores se queden? Y se queden significa no solamente hablar de conciliación, y si quieres luego hablamos de conciliación, significa darles lo que piden, significa que no se frustren porque son conscientes de que están 10 y solo uno de esos 10 llegará a socio. Eso no es malo, eso no es un fracaso. Los despachos somos magníficas escuelas donde la gente puede aprender mucho. Pues tenemos que ser capaces de que trasladar a los jóvenes que unos se irán a los 2 años porque quieran, otros a los 4 porque a lo mejor el despacho ve que no son lo que necesita, otros a los 6 porque se irán a un sitio mejor o porque cambiarán de opción personal. Bueno, pues eso está muy bien y eso no son fracasos. Pero es gestionar esa expectativa en un ambiente como son los despachos, exigente, competitivo, y darles lo que piden, para mí es el gran reto. Sí, yo lo que pienso, ¿no? Al haber también estado en, por ejemplo, en Cuatro Casas o Joan Loels, ¿no? Despachos grandes, es que se emplea poco tiempo en esto. Es decir, vamos tan a tope con tantos temas que al final se le da mucha importancia pues al negocio, a facturar y a las horas, ¿no? Que ahora te preguntaré también sobre esto. Pero olvidamos muchas veces el hablar con las personas del equipo, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Oye, pues ahora te toca ser socio, cuéntame cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus preocupaciones. Y creo que falta tiempo para sentarse y hablar con los abogados sobre todas estas cosas porque vamos muy a tope. Entonces, como solo nos preocupan al final las horas facturables, pues se olvidan estas soft skills, que al final es muy fácil hablar de ello, pero luego es lo más complicado de gestionar. Las exigimos, pero luego el problema que tenemos es que efectivamente nuestro día tiene 24 horas como el de casi todo el mundo. Efectivamente. Entonces, esto lo pone ya en el último eslabón de la lista y al final, de repente, un día un abogado te dice, me voy porque quiero vivir mejor. O me voy porque no sé qué voy a hacer con mi vida en el despacho. En Estados Unidos se hizo el año pasado un estudio y se preguntó a abogados de 300 despachos. Y le preguntaban a los jóvenes qué es lo que quieren.
y no querían ni trabajar menos, ni ganar más dinero. Lo que echaban en falta era comunicación, recibir feedback, recibir explicaciones de su trabajo, por qué lo hacen y en qué contexto. Un joven tiene que, si queremos tenerle motivado, no podemos decirle, mira, cógete esta cláusula y búscame. No, cógete esta cláusula, no. Estamos trabajando en esta operación, nuestro cliente es este, el de enfrente es este otro, lo que tenemos que hacer es esto. Y para hacer esto, estamos en un equipo y tú eres una pieza esencial de ese equipo y como tal tienes que ocuparte de esto. Pero tenemos que darle un poquito de background a los abogados para que se sientan lo importantes que son. Exacto. Y luego también veo veo complicado gestionar la situación relativa a los fichajes externos. Es decir, hay una persona que está esperando a ser socio Sí. O senior, ¿no? Y de repente llega una persona encima, ¿no? Y te la ponen encima. Llega un socio pues, de otro despacho y te lo ponen. ¿Eso cómo lo gestionas a nivel interno en el equipo? Pues mal. Se gestiona mal porque es difícil. Y te lo dice alguien que es un lateral hiring. O sea, yo soy un fichaje lateral porque yo llegué al despacho ya directamente como socio. Todo fichaje tiene efectos colaterales negativos, lo cual no significa que no haya que hacer fichajes. Hay firmas muy abiertas a los fichajes laterales. Hay algunas firmas y grandísimos despachos en España que no hacen apenas fichajes laterales. Nosotros en el despacho sí los hacemos. Tratamos de explicar, y a veces lo conseguimos y a veces no, que un fichaje lateral responde a una necesidad que es cuando dentro no hay lo que estamos buscando. Y eso pasa. Y no es grave. Si necesitamos a un perfil concreto de una socia o un socio en una ciudad para una especialidad y no tenemos nadie que a corto plazo vaya a poder hacerlo, pues vamos fuera y lo captamos. Con la idea de que nos ayude a crecer y a agrandar la tarta, que es la expresión que siempre utilizamos. Y en teoría, yo me dedico, por ejemplo, al mundo de la energía, Beatriz, sí, como sabes. Si yo me voy y el despacho necesita fichar a alguien como socio de energía, eso debe ser una buena noticia para todos los que sean jóvenes y estén ahí y lo que busquen sea más trabajo, más negocio y más asuntos. A lo mejor es mala para el que estaba aspirando justo a ser socio en ese momento con 1 o 2 años de diferencia. Bueno, tenemos que gestionarlo como tantas cosas. Genial. Y te quería preguntar un poco también sobre ti, ¿no? Sobre qué errores crees que has cometido que te han ayudado a seguir para adelante en tu carrera meteórica, tanto a nivel de despacho como en las empresas anteriores. Si te acuerdas de alguna cosa en concreto que consideraste fue negativa, pero que te ayudó y que podría ayudar a todos esos abogados de la comunidad. Errores muchos. Yo siempre digo a mis abogados que el que más errores comete al cabo del día soy yo. A lo mejor porque tomo más decisiones, pero bueno, todos cometemos errores a diario. He cometido errores profesionales importantes también. Y lo que me han enseñado esos errores es algo relevante. Cuando los asumes y los reconoces, se minimiza el efecto. Vivimos en el mundo de la irresponsabilidad, donde cuando se comete un error, lo primero que buscamos todos es a ver a quién puedo echar la culpa. O sea, cuando viene mala, la clave es ¿de quién es la culpa? No, ¿de quién es la culpa? No. Hay que resolverlo. Pero si la culpa es de uno, lo dice, y a mí me ha ido bien, en general, reconociendo la culpa cuando he sido yo el responsable de ello. He cometido también muchos errores gestionando equipos, muchas veces por aplicar, entre abogados se entiende bien, el principio de discriminación en sentido inverso, es decir, queriendo tratar de forma igual a personas desiguales. Y me di cuenta con el tiempo de que tratar de forma igual a personas desiguales genera frustración tanto en los que están por encima y se ven a sí mismos por encima, como aquellos que están un poco por debajo y que no aspiran a ser tratados como los que están por encima. Efectivamente.
Y en relación con esto, de hecho, te quería preguntar a nivel discriminación, ya también por tema de género, ¿cómo ves a nivel ya de conciliación, a nivel de, bueno, es eso, conciliación, vida laboral con vida familiar, también mujeres? Me consta que en Cuatro Casas hay también bastante ¿no? política de fomentar igualdad, ¿no? Como muchas otras también empresas, despachos. Tu opinión acerca de esto. Si te parece bien estas políticas, no. Y luego el tema de el balance de la vida personal-profesional, cómo lo haces tú con todo el trabajo que tienes, que me consta que no paras, y trabajando contigo también en su día lo vi, pero también me consta que tienes una vida personal muy buena, entonces por si me puedes un poco comentar un poco cómo lo haces, cuál es la fórmula de tu éxito y qué consejos dar. Consejos pocos, porque pues, no, no soy quien para darlos. Es, de nuevo, Beatriz, pones el dedo en la llaga porque es otro de los puntos críticos. Y partamos de algunas ideas básicas. Primero, en los despachos se trabaja y mucho. Y eso no significa que quien no pueda estar ahí sea peor en absoluto. Hay muchísimas formas de ejercer la abogacía, en el gran despacho, en el despacho intermedio, en el pequeño despacho, en la empresa, en la administración. Hay muchísimas formas. Por tanto, el gran despacho y la vorágine de las decenas de horas semanales en las que se trabajan, o de las muchas horas que se trabajan, eso es un hecho. Podemos buscar fórmulas para evitar que la gente se vaya o que la gente o no traer a la gente adecuada. Sí. Y nos preocupa, pero hasta ahora no hemos encontrado la piedra filosofal. Yo tiendo a decir que para mí un elemento clave de conciliación que sí se puede alcanzar es la flexibilidad. No se trata de estar X horas trabajando, se trata de sacar el trabajo. ¿Cuándo lo sacas y cómo lo sacas? Pues muchas veces eso sí que nos da margen. Yo recuerdo cuando estaba en el comité de nombramiento de socios del despacho que nos vino una chica que aspiraba a ser socia y con un montón de horas al cabo del año disparatadas. Y tenía 3 hijos de 5, 3 y 1 año. Y yo le dije, la pregunta obvia, oye, ¿cómo concilias? Y ella decía, pues con mucho esfuerzo. Primero, no es fácil. Me voy en cuanto puedo, recojo a los 2 mayores de la guardería o algo. Estoy con ellos 3, 4 horas, a las 10 de la noche les acuesto y de 10 a 1 de la mañana o 12 de la noche o 2 de la mañana, pues sigo trabajando las horas que he perdido. Bueno, que es una vida fácil en absoluto, pero nadie promete vida fácil en los despachos. Tenemos que buscar esos mecanismos que nos permitan conciliar, pero sabiendo que es un entorno exigente y no podemos engañar a nadie. Efectivamente. ¿Y en tu caso, en particular? Pues probablemente lo que yo he tenido la suerte es de tener una mujer maravillosa y unos hijos que son fantásticos y por eso me aguantan. Yo he trabajado muchas horas. He procurado sacar también ventaja de esa flexibilidad. El ejercicio de la abogacía por cuenta propia, como es en un despacho, te genera muchas servidumbres, pero ninguna es grandísima, porque no tienes un jefe al que te debes y al que tienes que dar explicaciones si a las 5 de la tarde te vas porque tienes médico. Bueno, jefe, tienes al cliente. Sí, pero a un cliente lo que te pide normalmente son resultados. Vale. En periodos temporales determinados. Oye, Sí. Negociar un contrato, hacer una demanda, un informe sobre temas fiscales, pero tú manejas tu tiempo. Y yo he tratado de hacerlo desde el principio. Manejar mi tiempo y saber, bueno, pues, por ejemplo, el viernes al mediodía yo me planifico ya para el resto hasta el domingo por la noche. Y lo que tengo son 2 días y medio para sacar el trabajo que tengo pendiente el viernes al mediodía. ¿Cuándo lo hago? Pues, lógicamente, cuando mejor me viene. O sea, es un ejemplo muy tonto, Sí. porque eso es muy obvio. Pero, bueno, Sí. esos son los mecanismos que yo he tratado de utilizar. Pero entonces alguien que esté en el sándwich, ¿no? O sea, alguien que sea un asociado y que tenga a 4 encima, o un Sí. junior, ¿no? Que tenga a un montón de jefes encima, al final, depende,
totalmente de sus jefes. Depende bastante, y además el problema de los asociados en los despachos es que muchas veces tienen varios jefes y les cae el trabajo de varios frentes. Justo. Y eso es un problema, y tenemos que buscarlo. Yo digo algo que es muy fácil de decir y muy difícil de hacer. Les digo a los abogados, levantad la voz, levantad la mano y decid que no. Yo a mis abogados les pido que me digan que no cuando no pueden asumirlo. Porque además creo que decir que sí a un trabajo cuando estás al límite es malo para el trabajo, malo para el despacho y malo para el abogado. Tengo muchísimos ejemplos de abogados magníficos trabajando para mí que cuando me han dicho sí indebidamente, el resultado ha sido que han dedicado menos tiempo o tiempo de menos calidad a lo que han hecho. Lo que queda, al final, el producto es malo. Porque para hacer un buen producto hay que dedicarle tiempo. Estoy de acuerdo, pero también creo que tú eres un jefe, que yo trabajo contigo, vamos, que puedo dar fe, que eres muy comprensivo. Entonces, cuando confías en alguien, no, tú eres exigente, eres muy exigente, pero cuando confías en alguien eres muy comprensivo con esa persona. Pero también he tenido jefes que no son así. Y he tenido jefes que a lo mejor le dices que no y no se lo toman tan bien. ¿Cómo gestionar el decir que no? Porque no sé si ya también aquí depende de la forma de ser del jefe al 100%. Sin duda. Entonces, al final aquí dependemos del jefe. Sí, claro. Ya, y por eso también una de las ventajas que tienen los despachos grandes es que no tienes un único jefe, sino que tienes varios, y los habrá más incómodos y menos comprensivos, y los habrá que sean más fáciles, pero tenemos que aprender a decir que no, porque es que si no, esto no funciona. A mí se me ocurre como solución también, ¿no? Como una propuesta, digo, pensándolo, que habría que dar una formación a los jefes, ¿no? O sea, desde arriba. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que... No, pero sí o no, una formación, ya que tú... No, pero Luis, o sea, te ríes, pero tú estás ahora mismo en la cúpula. O sea, ya... Y de hecho, participas en la estrategia del despacho, ¿no? Vas a participar, ¿no? Entonces, al final, esa formación a los jefes, que parece una tontería, pero yo creo que para nada tontería, porque, vamos, yo después de haber hecho el MBA, al final, vino todos los casos, los problemas mayores, al final, estaban relacionados con el tema de la gestión de las personas. Sí, estoy de acuerdo. Y cuando había un caso de finanzas, un caso de personas, un caso de estrategia, todas las asignaturas, todos terminaban en ese problema, en gestión de las personas. Mi pregunta es, y lo comentábamos en clase, ¿por qué no se dan esas charlas o por qué no se meten, que eso lo vimos en uno de los casos, los KPI, ¿no? En los parámetros, términos de gestión de equipos a los jefes? ¿No se ayudaría así a crear un ciclo mejor? Sí. Con menos rotación y con más un ambiente de trabajo mejor. Sí, hombre, es verdad que hay mucha gente que después de tantos años es difícil hacerle cambiar. Nosotros, por ejemplo, lo que sí hacemos es incorporar eso como elemento de valoración. Nosotros tenemos elementos cualitativos con los que se valoran los socios, y un socio que tiene fama de no tratar bien a su equipo o que tiene fama de ser egoísta, o de no colaborar, no ser solidario, eso le penaliza. Lo ideal sería no solamente eso, sino efectivamente dar formación. Nosotros tenemos también algunos mecanismos que ponemos a disposición de los socios para ayudarles, pero es verdad que es difícil. Complicado. Y luego te quería hacer otra pregunta en relación con un tema, yo por ejemplo lo uso muchísimo en Ambar, ¿no? Que es la inteligencia artificial. ¿Cómo lo estáis haciendo en Cuatro Casas? Me consta que está, Idoia, ¿no? Con el equipo de innovación, inteligencia artificial. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Estás implantando muchas herramientas en relación con esto? ¿Cómo lo ves tú en tu trabajo diario? Si te gusta, no te gusta, trabajas con ello, ¿no? Tenemos un sistema que es Harvey. Hemos sido pioneros en España. Solemos serlo porque nos gusta mucho y estamos orgullosos siempre de ir en cabeza en temas tecnológicos. La inteligencia artificial no se trata de que guste o no guste, es que vamos a convivir con ella. ¿Hasta qué grado y con qué riesgos? El tiempo lo dirá, porque además como la velocidad es exponencial, dentro de 2 años el enfoque va a ser completamente distinto de lo que tenemos ahora mismo y las alucinaciones serán mucho menores. Eso no significa que no haya y que no vaya a haber alucinaciones, las va a seguir habiendo.
pero vamos a vivir con ellos. Y los abogados viviremos con la inteligencia artificial, no van a quitarnos el trabajo. Es verdad que va a cambiar el tipo de trabajo y puede que a lo mejor para cierto tipo de trabajo no se hagan falta abogados que hoy sí se están destinando a ello. Pero para mí el futuro de la abogacía, como de la profesión, no está en riesgo como consecuencia de la inteligencia artificial y va a ser un mecanismo que nos va a ayudar. Va a ser muy exigente, también implica mucha exigencia, porque la inteligencia artificial la tendremos nosotros, la tendrán nuestros clientes, con lo cual nuestro trabajo se va a filtrar mucho más y se va a someter a revisión mucho más exigente que hasta ahora. Pero eso ya pasa ahora en comparación con un abogado de hace 30 años, que hacía un trabajo que a lo mejor tenía más errores porque era imposible revisar toda la jurisprudencia, porque podías tardar un año viendo Aranzadi tras Aranzadi. Bueno, hoy lo que hace 20 años se tardaba muchísimo, hoy se tarda muy poco y permite cumplir ese trabajo. Bueno, pues si eso lo trasladamos 5 años con la velocidad a la que van los sistemas de inteligencia artificial, o sea, no soy capaz de saber qué nos vamos a encontrar, pero tenemos que ser valientes y asumirlo. No es un campo abierto, tiene riesgos, los problemas de responsabilidad son enormes y ahí están y tenemos que ir con cuidado. Dices que no va a sustituir el trabajo de los abogados, pero yo me planteo lo siguiente. Utilizando Harvey, que lo utilizo mucho, lo utilicé también de hecho en Repsol, que fue una de las asesorías jurídicas pioneras, creo que fue de hecho la pionera. Lo son, sí. Cuando estuve ahí haciendo en un proyecto con Ámbar, yo veía, y de hecho lo comentaba con los jefes de la asesoría, que el trabajo de los juniors era muy discutido. Es decir, al final esta máquina te hace un trabajo de junior. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿esto supone una amenaza para los juniors? Esta máquina hace parte del trabajo que los juniors hacen, efectivamente. Y eso puede hacer que el número de juniors, pues, es posible que en un futuro se reduzca. Siempre va a hacer falta porque vamos a necesitar abogados junior con otro tipo de trabajos, haciendo otro tipo de trabajos y trabajando codo con la inteligencia artificial, o sea, haciendo equipo prácticamente cada uno de ellos con la inteligencia artificial. Sí que es posible que el número completo de abogados juniors que los grandes despachos o las grandes asesorías cojan sea menor como consecuencia de esto, pero van a seguir existiendo necesidades y sobre todo siempre va a haber necesidad de abogados que sean capaces de ejercer como tales y todos empezamos como juniors. Sí, lo que pasa que tengo dudas con todo con todo esto de la inteligencia artificial, ¿no? Tengo dudas te quiero preguntar a ti, a ver cómo lo ves, de si el modelo de despacho tradicional, esa jerarquía que hay, ¿no? De becario, junior, asociado 1, 2, 3, senior. O sea, ¿lo ves sostenible? Es mi pregunta, si lo ves sostenible. Si crees que ese modelo seguirá en 10 años, o si crees que la abogacía va a evolucionar de manera que con el apoyo de la máquina, de la inteligencia artificial, tendremos menos abogados, pero que aporten más valor. Es decir, oye, pues en energía tengo abogados más senior que aportan mucho más valor al cliente, pero toda la jerarquía de asociado 1, 2, 3, junior, no es necesario. ¿Cómo ves esto? ¿Tú ves que el modelo actual es sostenible en el tiempo? Con todo. Yo creo que el modelo va a cambiar, como es natural, y se va a ver afectado por la inteligencia artificial. Los equipos no serán tan grandes, no hará falta tener tanto, y lo que habrá será a lo mejor más fluidez en las relaciones, puede haber un menor orden, es posible. ¿Y a nivel de las horas, el modelo por horas, cómo lo ves? Porque me consta que cada vez los clientes piden más presupuestos también cerrados. Te encargo esta operación por X. ¿Cómo ves lo de las horas? Yo cuando estaba en el modelo de horas, bueno, pues es un modelo además que no me parece muy objetivo, porque a veces tú pones unas horas, tampoco sabes, facturo esto, no facturo esto, luego te quitan. Es que amplía mucho tiempo, te quito horas, ¿no? Es que, ¿cómo
¿cómo ves tú el modelo de horas y si crees que este modelo de horas seguirá también en el futuro o no? El, el modelo de la hora es el modo en el que los despachos somos capaces de medir la productividad. Y la productividad hay que medirla en una empresa y somos empresas. No sé si un despacho unipersonal lo necesita, pero los grandes despachos, hasta ahora lo hemos necesitado. Los anglosajones, que van a años luz siempre de donde estamos nosotros por delante, lo siguen manteniendo y creen que es el menos malo de los sistemas. El tema de las horas tiene el doble componente interno y externo. Las horas como elemento de medición de la productividad interna y las horas como modo de cobrar al cliente. En cuanto a la retribución, pues lógicamente es un sistema en discusión que además, así como los anglosajones lo aceptan bastante bien en el mundo mediterráneo y en España en concreto, siempre cuesta más. Y puedes entenderlo, ¿no? Puedes entender desde la perspectiva de un cliente que diga, oye, no me digas que me vas a cobrar por horas. Si yo te pido algo, pues tú tienes que saber cuánto me vas a cobrar porque tú eres el profesional que sabe de esto. Bien, eso en muchas ocasiones sí se puede hacer y se debe hacer. Y tenemos que acostumbrarnos, y ya lo estamos, a ser capaces de fijar importes concretos para puntos concretos. Pero cuando te llega un cliente y te dice, quiero que me ayudes a desarrollar un centro de datos en España. No tengo nada. O sea, necesito que me busques el terreno, que negocies los temas urbanísticos, que me busques acceso a la red eléctrica, que negocies con la compañía eléctrica, el suministro, la construcción, el contrato, la compra de equipos. Dices, oye, pues está muy bien, pero esto no, yo no te puedo dar un precio cerrado por esto. Yo siempre también cuento lo mismo. O sea, si yo voy a un sastre y le digo, quiero que me hagas un traje, no me voy a decir, pues depende, a ver cuántas horas dedico. Oye, no, mira, aquí me tienes, mírame, no estoy muy bien hecho, pero para eso tú eres el profesional, dime cuánto vas a cobrar. Pero si voy a un sastre y digo, oye, quiero que vistas a mi familia durante el próximo, durante todo el año y dame un precio, el sastre me va a decir, mira, no sé ni cuánta familia tienes, ni si eres muy caprichoso o poco caprichoso. O sea, hay cosas en las que sí podemos y debemos cerrar la facturación y otras en las que será imposible. Ya. Y luego te quería hacer una pregunta en relación a los asuntos del despacho. Yo recuerdo que el antiguo consejero delegado Jorge Badía, hablando con él en el retreat este que tuvimos en Santipetri, comentaba que él se quería enfocar en temas de mayor valor añadido e ir un poco dejando los temas de menor valor. Pero hay otra vertiente que está a favor de coger cuanto más temas mejor, ¿no? Porque luego viene un COVID y al final lo que te salva es el temita pequeño, no la operación grande. ¿Cómo ves esto? ¿Cuál es tu filosofía y cuál es la estrategia ahora del despacho? Bueno, nuestro plan estratégico apunta a lo que has dicho, Beatriz. Queremos centrarnos en los temas de más valor, en todos los sentidos. Pero eso no significa, primero, que desconozcamos cuál es la realidad, y la realidad es que todavía hoy estamos asumiendo y asumimos temas que no son de gran valor. Y en segundo lugar, que el gran valor no es el macroimporte, porque muchas veces a un gran cliente le captas a través de un pequeño asunto. Lo que tratamos de hacer es no nos volvamos locos por captar asuntos pequeños que no nos van a aportar gran cosa, ni en términos económicos, ni en términos de reputación, ni en términos de conocimiento, que tampoco nos traen a un cliente nuevo. Bueno, si un asunto así nos entra, bueno, pues a lo mejor podemos hacerlo, pero no tiremos los precios para captar ese asunto, porque tenemos que dedicar nuestro esfuerzo a otro tipo de cosas. Efectivamente, me queda claro. Bueno, pues para ir cerrando, Luis, quería hacerte una pregunta importante. Miedo me das. Ya nos conocemos, así que no te voy a dar miedo. ¿Qué es para ti el éxito? Para ti será todo porque tú tienes todo el éxito del mundo, pero no. ¿Qué es para ti? ¿Cómo lo defines? Yo creo que no lo sé, es una buena pregunta y muy difícil de responder, Beatriz.
es echar la vista atrás y pensar que lo vivido merece la pena, en todos los sentidos. Y pensar, reflejarme, yo ahora que tengo 61 años, ¿habría firmado vivir como vivo hace 20 o 30 años? Sí, pero probablemente porque el componente personal ha sido el que más ha prevalecido y el que me ha permitido llegar hasta aquí. Si vives, o sea, si consigues mantener la vida bajo las premisas que te planteas desde el principio, si no te ves forzado a cambiar tus valores, pues al final tendrás éxito. O sea, que tú crees que esta carrera te compensa y te ha compensado. Profesionalmente Compensado. sí. Y con excepciones, pero yo creo que la mayoría de los que lo hacemos nos compensa. No se trata de dinero, aunque el dinero es importante. Se trata de que es una profesión absolutamente apasionante. Que un cliente te llame cuando tenga un problema, que cuando tenga un grandísimo problema, me da igual que sea fiscal, penal, laboral, del tipo que sea, piense en ti y descanse en ti y te diga, Beatriz, tengo un problema, te necesito, pero te necesito ahora. Entonces dejas lo que estás haciendo, te vas a verle y cuando te lo cuenta, de alguna forma te ha traspasado a ti su preocupación. Y descansa en ti y confía en ti. Eso no tiene precio. O sea, que entonces puedes definir la clave como la confianza, ¿no? Un abogado tiene que generar confianza, absolutamente. Si no lo genera, no va a ningún lado. Y si se rompe la confianza en algún momento dado, ya se rompe definitivamente. Es muy difícil recuperarla. Se puede recuperar, pero bueno, pues como en cualquier relación humana, la confianza tarda en ganarse y se pierde en 2 segundos. Sí, efectivamente. ¿Alguna recomendación, Luis, para los abogados de esta comunidad que nos estarán viendo el podcast? Que intenten aprender, que intenten disfrutar mucho. Tienen que hacerlo. No se puede ir a trabajar a un sitio en el que no estás cómodo. Yo cuando entrevisto a los abogados jóvenes, siempre necesito algo, que además lo aprendí de Salvador Sánchez Cerán, de Uría, que muy gracioso. Estábamos en una mesa redonda en una universidad para universitarios, hablando de qué pedíamos a los jóvenes, y él levanta la mano y dice, dejémonos de tonterías. Lo primero que tienen que hacer es saber derecho. Yo quiero buenos abogados. Y dije, pues ¿sabes qué te digo? Que tienes toda la razón. Pero luego, aparte de eso, sí que podemos aspirar a gente con ciertos valores que tienen que tenerlos porque si no, no se aguanta. Tú no puedes ser un junior o un abogado joven individualista e insolidario en un despacho de abogados. No sobrevives. Y lo que yo les digo a los jóvenes, quiero gente que sonría a mi alrededor. Quiero gente que me haga la vida agradable, porque el trabajo es complicado y no podemos estar todo el día con cara de cuerno. El generar un buen ambiente en torno a ti es un elemento clave. Así que yo invito a los jóvenes a que lo hagan. Y que sepan trabajar en equipo, ¿no? Siempre, es muy importante. Eso sí, eso es importante. Bueno, Luis, ha sido un placer Igualmente. entrevistarte y yo creo que vamos a tener que repetir otro podcast. Bueno. Porque, madre mía, se ha hecho cortísimo y ha pasado 1 hora y media casi y se ha hecho muy corto. Muy interesante todo lo que nos has contado. Yo creo que has preguntado bien. Yo creo que eres muy humilde. Bueno, ese es otro de los valores que no lo has dicho, que yo creo que a ti te define mucho, que es la humildad. Es decir, tú obviamente sabes que eres un abogado muy bueno, ¿vale? No hay que ir así de pobre humilde, pero eres muy humilde. Y, no sé si soy humilde o no, pero es que me equivoco tantas veces, de verdad, Beatriz. Pero es que eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Pues no lo sé. No. Pero es que eso, vamos, yo creo que a mí abogados que me han dicho que se han equivocado ha sido tú y algún otro más, contados. O sea, que eso no lo dice cualquiera, ¿eh? Debes conocer gente muy buena. Es la humildad. Así que un placer haberte tenido aquí. Nos ha encantado todo lo que nos has contado y yo creo que ahora va a haber un montón de abogados que apliquen a tu equipo. Bueno, ojalá. A tu equipo y al despacho, vamos. Ojalá. Así que muchas gracias y muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast con Luis Pérez de Ayala. Esperamos
que hayáis disfrutado y nos vemos ya en el siguiente. Un abrazo.